Hola María del Rosario, bienvenida a nuestro hogar. Aquí estamos en la puerta de entrada y aquí, si usted logra visualizar, está la Virgencita de la Puerta y el Señor de los Milagros, dos santos que son de Perú, porque yo soy peruano. Ya vivo aquí aproximadamente 21 años, vine a los 11 más o menos. En el 2004, para ser más exacto, no paso más y restar, soy pésimo, así que ustedes saquen la cuenta. Pero en el 2004 estoy acá y bueno, siempre he sido una persona de mucha fe. Y bueno, ahora que te voy a presentar mi departamento, nuestro departamento con Johans, vas a ver que siempre hay una imagen religiosa en cada rincón de nuestro hogar. Y bueno, este es de la Virgen de la Puerta porque, como su nombre dice, cuida y protege de que cualquier persona que entre, y es como una guardiana del hogar. Y el Señor de los Milagros, como su nombre lo dice, es un santo peruano que se ha destacado por hacer milagros, y hay una tradición peruana muy bonita que este año logré hacerlo aquí en Chile, ir a hacer estar en la procesión, pidiendo por Johan principalmente y porque nos dé fuerzas y todo. Y bueno, te presento mi departamento, nuestro departamento. Esta es la cocina, ya chiquita, pero no necesitamos más espacio, ya. Bueno, aquí pasamos automáticamente al living. Y bueno, aquí ya tengo decorado todo lo que es para adornos de Navidad. Aquí tengo el nacimiento y aquí tengo una foto que fue tomada en el 2021 cuando estuvimos con Johan y con mi mamá. De hecho, ahí si se da cuenta, sale la fecha, septiembre del 2021. Y bueno, ahí estábamos en esos típicos paseos de que uno va en Valparaíso y pasea en lancha o bote, como se llama. También otra cosa que nos destaca es la naturaleza. Y tengo aquí mi Sansevieria, porque como ustedes saben, la Sansevieria es una planta reconocida por purificar el aire, entonces para nosotros es importante también aquí. Bueno, aquí pasamos después al living, que es pequeñito, pero ordenadito. Ahí tengo mis cositas de Navidad. Aquí trato de decorar como lo que dentro de lo que ya tenemos. Aquí está el viejito Pascuero, San Nicolás, Papá Noel, como se llama en el país que nos estén viendo. Y bueno, ahí tengo más plantitas que de la terraza. Y es mía lo que te decía María del Rosario, no sé si lo logras apreciar, pero está súper contaminado por el incendio forestal que está. Entonces imagínate, no podemos tener la puerta abierta porque está todo ultra contaminado. Y bueno, siguiendo con el recorrido de nuestro hogar, aquí tenemos lo que es el baño de visitas. Aquí tenemos también lo que es la oficina, que es como la segunda habitación, pero como obviamente yo vivo solamente con Johan, entonces lo ocupamos como oficina. Y también está decorado al menos con un arbolito chiquito de Navidad, una plantita muy bonita que me encanta. Aquí en este departamento no van a encontrar ninguna planta artificial, por más que parezca artificial, es real. ¿Cómo se llama? Aquí me gusta prender velitas. Y aquí nuevamente está mi Virgencita de la Puerta en este espacio. Después tengo esa imagen también religiosa. Y aquí unas par de luces para darle como ambiente a este espacio. Aquí este pequeño detalle. Esto para el baño. Y esta es la corona que tengo para el dormitorio principal. Y este también el otro baño. Aquí tengo su osito de Johans. Y bueno, este es nuestro dormitorio. Johan. Bueno, aquí también tengo nuevamente el Señor de los Milagros, que es el santo de Perú, como le estaba diciendo, nuestra Virgen de la Puerta, y don José Gregorio, que bueno, a todos los venezolanos que vayan a ver nuestra historia saben quién es don José Gregorio, que es un santo muy, muy conocidísimo y muy popular en Venezuela. Así que este es como en representación de Johans, y de hecho estás como en diagonal, mirando como hacia Johans.
Bueno, aquí está la tele, está como descentrada, aquí tengo unas lucecitas pequeñas, este es mi cama donde descanso yo, más plantitas, porque siento que es la única forma de conectar con la naturaleza, otra Sansevieria, y bueno, por aquí ya empezamos a conocer a Johan. Y Johan, por cierto, está con los audífonos también, así que también los va a estar escuchando. Eh, y bueno, aquí está Johan, se los presento. Johan tiene 36 años. Eh, ¿Cómo se llama? Es de Venezuela, de Caracas. Ya tiene aquí... Bueno, y una vez más con historias maravillosas, historias de cuidadores y cuidadoras que están radicados en Chile. ¿Y esto en dónde? En Conexión Femenina, aquí en Radio Ser TV, un programa basado en un proyecto creado por la Fundación Embajada del Inmigrante, por la Red Internacional de Mujeres Migrantes, Inmigrantes RIMI, Mujeres Sin Miedo, y financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobiernos de Chile y el CORE de la región metropolitana. Hoy, como siempre, con historias maravillosas, con invitados que nos mueven el corazón. En mi país diría, me parten el corazón estas historias, pero al mismo tiempo nos alimentan de energía, nos llenan de valor y nos dicen, como el lema de Mujeres Sin Miedo, sí se puede. Y hoy nos acompaña un ser humano maravilloso. Él es mi amigo Fran Carranza, un peruano que llegó a Chile hace más de 21 o 22 años, como él nos lo expresaba, un creyente fervoroso de Dios, de los santos, de la bondad divina de nuestro Señor, una fe que lo tiene en pie con esta gran historia de vida. Él es la pareja de mi amigo Johan, un venezolano que Fran nos va a narrar su historia, como ya lo veíamos, él nos va a decir qué pasó con Johan, pero antes quiero hablar de ti, quiero que nuestra audiencia, televidentes, radioescuchas, cibernautas, sepan quién es Fran Carranza, además de ser un peruano, un hombre bueno y de Dios. ¿Quién es Fran? Bueno, yo soy Frank, como ya saben. Tengo 32 años, próximamente a cumplir 33, el 14 de febrero del año que viene. Bueno, yo soy de profesión, bueno, yo llegué aquí prácticamente de súper pequeño, como a los 10, 11 años aproximadamente. Entonces yo hice prácticamente toda mi vida acá en Chile. Tengo muy pocos recuerdos muy fugaces de lo que éramos en Perú, pero los recuerdo muy nostálgicamente, porque en Perú igual éramos como estábamos todos en una misma casa, aquí todos ya, bueno, obviamente ya estamos todos grandes, cada uno ha formado su hogar, etcétera. Entonces ya cada uno vive en sus distintos hogares. Pero allá éramos todos juntos, unidos, y vivíamos humildemente, y como persona humilde jugábamos cosas que en ese tiempo ni siquiera existía el teléfono, o por lo menos nosotros no teníamos acceso a ello. Como las canicas, las bolitas. Las canicas, jugar con los hermanos, a las escondidas, molestarnos, y así. Entonces siento que fue una infancia muy bonita, pero toda mi carrera de aquí en adelante la formé acá. De hecho me siento más chileno que peruano, aunque sigo manteniendo como mis raíces, las costumbres, por lo mismo lo de los santos, por ejemplo. Lo de la música también, que me gusta mucho escuchar cumbia. En realidad escucho de todo, pero también como que la sangre me llama a ese tipo de cosas. Pero eso, he trabajado antes de que pasara esta historia con Johans. Trabajaba en recursos humanos, y trabajé en recursos humanos principalmente porque antes de pequeño me costaba mucho socializar con el otro. De hecho, un ejemplo práctico era como, no sé, como si yo hubiera visto a María del Rosario al lado mío y yo quería hablarle, o sea, bajo ningún motivo le iba a decir hola.
O sea, bajo ningún motivo, porque siempre pensaba de que a lo mejor no quería hablar conmigo, un sinfín de cosas internas. Entonces, para mí trabajar, estudiar y trabajar posteriormente en recursos humanos, donde obviamente uno tiene que relacionarse con muchos trabajadores y todo lo demás, me ayudó muchísimo a soltar un poquito más la personalidad. eh, y todo lo demás, por lo cual es una profesión que yo, por cierto, amo incansablemente, y siempre en los trabajos que estuve, siempre te mostré lo mejor de mí. Oye, Fran, ¿alguna vez tú estuviste cerca de un cuidador o te pasó por la cabeza que ibas a ser cuidador o fuiste cuidador en tu país o aquí en Chile de algún familiar tuyo antes? Bueno, antes de pasar un poco esto con el Johans, mi mamá en el 2000, del 2020 para el 2021, donde estaba todo el auge del COVID, mi mamá se hospitalizó por primera vez de COVID, y le dio muy fuerte, y estuvo más para el otro lado que para acá, de hecho, inclusive. Entonces ahí empezó como mi travesía con el tema del cuidado, con el tema de aprender cositas que yo antes no sabía. Yo, como siempre te digo, María del Rosario, yo antes me decretaba un tipo ignorante completamente en todos los temas de medicina, de salud, de todo ese tipo de cosas. Era muy ignorante, era muy ignorante. Para mí todo era un paracetamol y nada más. Y ahí terminaba mi conocimiento extremo que tenía en temas médicos o de salud. Y bueno, la eh, igual como se dice, como por la razón o la fuerza, tuve que ir aprendiendo. Y obviamente uno aprende también porque le nace, porque mi mamá necesitó en ese momento de mí, y obviamente uno por el amor, por todo, uno lo hace. Y uno aprende por eso mismo, por ese amor, por ese todo, porque nosotros hoy en día, a pesar de que tenemos muchos problemas económicos, en su momento nosotros vivimos súper cómodos. Y mi mamá fue la que hizo el esfuerzo, porque mi mamá, cuando vino hace muchos años, ella nos contaba que ella dormía en las escaleras de las estaciones de metro, porque no tenía eh, dónde, dónde descansar. Hospedarse. Exacto. Entonces, para mí, mi mamá siempre ha sido muy importante, y yo digo, o sea, afortunadamente estamos acá, y yo soy un agradecido de aquello, porque yo no sé qué hubiese sido de nuestras vidas si nos hubiésemos quedado en Perú, y si es que mi mamá no hubiera hecho ese sacrificio, porque igual debe ser muy fuerte vivir en la calle, no tener un círculo, una red de apoyo. Y te estoy hablando en los años de los 97, el año de los 2000, eh, donde todavía era donde tampoco existía comunicación ni nada. O sea, mi mamá prácticamente se fue y no supimos Que el hasta furor no muchos era, meses. no era la tecnología como hoy día, las Exacto, redes, que tú solamente coges un celular, haces así una señal y ya, o prendes y ya ves a distancia, en otro país, al que exacto, está más lejano, a ese ser querido. En esa exacto. distancia, en ese sentir tuyo, Johan, cuéntame, Fran, cuéntame en qué momento te cambió la vida a ti y a Johan, porque hablemos de Johan. Johan es un venezolano muy famoso en Chile, es un diseñador, ¿verdad? Un diseñador gráfico, un emprendedor. Háblanos un poquito de él, porque así como a ti te ha cambiado la vida, a él en su silencio y en su mundo también debe estar en su película de lo que fue. Sí, bueno, Johan aquí lleva aproximadamente un poquito más de 8 años. Ya, bueno, como la gran parte de los venezolanos, vino por la situación de Venezuela, evidentemente. Primero, su objetivo era irse a Perú, pero no le gustó como las costumbres, la zona, todo. No le gustó, la verdad, Perú. Entonces decidió venirse aquí a Chile, y de ahí donde ya se sintió como más cómodo, entre comillas. Bueno, Johan es un publicista que estudió publicidad en Venezuela, en Caracas, en las Mercedes, creo que se llama. Eh, Estudió publicidad. Johan también tenía mucha pasión por el tema de la comunicación, amaba mucho el comunicar,
y era un tipo trabajólico que de hecho si hay algo que me enamoró fue partir por la admiración que yo veía en él, porque era una persona muy trabajadora, una persona que buscaba la plata por todos lados. Y yo siempre he dicho, o sea, si existieran muchas personas que tuvieran la capacidad de Johans, que yo tampoco la tengo, por cierto, no existiría gente pobre en este mundo, porque Johan tiene una capacidad, una visión que coño, la tiene muy poca gente, la verdad. Y a mí me ha costado muchísimo tener ese don o talento o habilidad que Johan tenía, porque Johan lo que hacía, lo hacía bien y le generaba mucho rédito económico. Y bueno, hace 3 años ya estamos pasando por este proceso. Ya cumplimos ¿Qué fue lo que prácticamente. le pasó? ¿Cómo llegó Johan? ¿Nos puedes mostrar a Johan mientras vas hablando? ¿Cómo Obvio. llegó Johan a este estado? Voy a girar la cámara. ¿Cómo llegó mi amigo Johan a este estado? Hola Aquí Johan, ¿cómo está. estás? Él es Johan y ahí está con los audífonos porque la estás escuchando. Hola mi amor, qué lindo volver a vernos en la distancia de esta cámara, mi amor. Como Sí, ustedes ven, él es Johan. Esta es una historia de amor maravillosa entre Fran y Johan, un peruano y un venezolano, que se conocen en Chile, construyen lazos de amor, pero luego hace más o menos 3 años le juega una mala jugada la vida. Y es ahí donde Johan nos va a contar, Fran, qué le sucedió y por qué hoy está en situación de postramiento. Fran. Bueno, a Johan primero, en primera instancia le dio el COVID, ya, pero el Johan estuvo hospitalizado del 21 de mayo hasta el 16 de junio del 2021, si es que no es 2022, si es que no más no recuerdo. Y de ahí él salió por COVID, que le había dado COVID, etcétera, y todo bien. Después con el tiempo, o sea, al mes y medio prácticamente, Johan empezó con vómitos fulminantes. O sea, literalmente, imagínense que tomaba agüita y hasta la agüita lo vomitaba. Oye, Fuimos. Fran, cuando Johan le dio COVID, obvio, Johan se había vacunado antes y lo vacunaron después. No, de hecho con Johan éramos tan aplicados, éramos súper aplicados y somos muy aplicados de hecho, y nosotros en la temporada de COVID, a pesar de que se rumoreaba de que no que había que vacunarse, como la autoridad dijo que teníamos que vacunarnos, Johan se vacunó y nosotros nos vacunamos, o sea, estuvimos vacunados. Y de hecho fue súper raro porque ya anteriormente ya nos había dado COVID, o por lo menos así porque nosotros vivíamos en ese tiempo con mi hermana y mi hermana fue detectada con COVID y en ese tiempo obviamente si alguien de la familia estaba con COVID se asumía automáticamente que estaba todo el círculo, todo el hogar con COVID. Así que nosotros así asumimos que estuvimos con COVID. Pero bueno, lo pasamos súper bien, súper normal, o sea, literalmente como si nada. Y después pasó todo esto que ya ahí fue completamente diferente. Y pasó, o sea, después le dio una encefalitis. Bueno, volviendo a lo de los vómitos, Johan tuvo un tiempo donde vomitaba todo, absolutamente todo. Y Johan, como cualquier persona que sale de una situación que estaba hospitalizado, igual no sale al 100%, obviamente, porque viene un proceso de recuperación y todo. Y en ese proceso, obviamente, estuvo vomitando, como les decía, vomitaba literalmente hasta la agüita que tomaba. Entonces yo estaba muy preocupado. Justo en ese tiempo yo había encontrado un trabajo en recursos humanos, de mi profesión obviamente, y estaba ganando muy buena plata. Y justo había entrado, o sea, literalmente Johan le dieron de alta y yo a un 16 de junio y yo entré en julio, la primera semana de julio entré a trabajar. Entonces era muy buena remuneración y como Johan obviamente estaba más delicado, entonces era yo el que tenía que tener el sustento del hogar, entonces Johan se quedaba en el Pero dormitorio. además del sustento del hogar, los cuidados de Johan, el Exacto. cuidarte tú, el mantener la mente tranquila cuando llegas a tu trabajo, porque tienes que cumplirte a ti, a Exacto. Johan, a tu trabajo y saber responder
económicamente, sobre todo emocionalmente, en un proceso tan grande como es ver a tu pareja postrada. Sí, bueno, y pasó y a la final nosotros fuimos como a 4 o 5 doctores a ver por qué estaba generando vómitos. Nosotros nos preocupamos y lo único que nos decían, no son secuelas del COVID, son secuelas del COVID, pero nadie se dijo, coño, esto no está bien, esto no está normal, porque fuimos a 5 médicos diferentes, o sea, ni siquiera es que hayamos recibido una sola opinión y nos quedamos con eso. Entonces siento yo que producto de aquello, que nunca se pudo frenar esos vómitos, Johan bajó sus defensas muy rápido, muy rápido. Y después le dio como un virus que según el doctor todos lo tenemos inactivos en el cuerpo, pero Johan en ese tiempo tenía las defensas tan bajas que literalmente el virus como que se fue alojando en el cerebro y obviamente como no tenía defensas, los anticuerpos nunca lograron reaccionar a tiempo. Entonces eso fue porque el diagnóstico de Johan es una encefalitis. Entonces, ese es el diagnóstico que tuvo. Pasó por muchos diagnósticos, de hecho, o sea, ni siquiera, y Johan estuvo en una clínica por la ley de urgencias de aquí de Chile, eh, pero imagínense ni siquiera los médicos, y que uno entendería que a lo mejor si está en una clínica deberían ser los mejores de los mejores, pero ni siquiera ellos tenían claro el diagnóstico de Johan. Que era lo que le había dado. Quizás Claro. haber indagado más a fondo, dices tú, quizás haber revisado el producto que le aplicaron con las vacunas para el famoso COVID. Pues muchas de esas cosas pudieron haber influenciado en el estado. Exacto. Pero, Exacto. ¿qué pasó contigo emocionalmente cuando veías que todo bien y de repente todo se va yendo, se va yendo? ¿Qué pasó con ese empleo que tenías tan estable en el momento en que más necesitaban y él cae en esta situación de salud? Bueno, a mí lo que me marcó un antes y un después fue que Johan, cuando yo lo veía que estaba con esos vómitos, yo lo que hice fue apoyarme un poco en mi mamá, porque como les digo, yo recién había empezado a trabajar. Entonces imagínense estar pidiendo permiso, cosas así, era literalmente imposible, o sea. Entonces yo me apoyaba mucho con mi mamá. Yo antes de irme a trabajar lo dejaba al Johan su desayuno, de hecho le dejaba de estas bebidas que tienen electrolitos para que se pueda hidratar mucho más, entendiendo que Johan se deshidrataba muchísimo por estos vómitos. Le dejaba un desayuno, que todavía tengo las fotos, de hecho, unos desayunos de, por ejemplo, plátanos, frutos secos, con leche en churro. Yo lo dejaba ya hecho, o sea, para que él llegue, se levante y lo tome. En ese entonces, Johan caminaba. Sí, porque en este proceso Johan ya había salido de alta y ya en este tiempo que yo encontré trabajo, el Johan fue decayendo de a poquito. Entonces yo antes de irme a trabajar yo le dejaba sus desayunos ya hechos, para que él se pueda, cuando se levante, pueda tomar todo eso. O sea, el electrolitos, le compraba frutos secos, maní, ¿cómo se llama? Como 3 tipos de frutos secos, pasas. Le dejaba un plátano y le dejaba la leche en churro. Eso le dejaba yo hecho. ¿En qué momento Johan decayó? Pues digamos casi totalmente, pero antes de eso recordarle a nuestra amable audiencia, televidentes, radioescucha y cibernautas, que estamos en Conexión Femenina, un programa de Radio Ser TV creado por la Fundación Embajada de Migrante, la Red Internacional de Mujeres Migrantes, el Migrante RIMI, con el objetivo de informar, formar, apoyar, guiar y visibilizar el gran valor de corazón que hacen los cuidadores y las cuidadoras, y esto gracias a la financiación del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación del Ministerio, Secretaría General de Gobierno y del CORE Región Metropolitana. Nos encontramos con un hombre maravilloso, Fran Carranza, peruano, con su pareja Johan, quien es un venezolano, un gran emprendedor, empresario, y como decíamos, la vida, la salud le jugó una mala pasada y hoy se encuentra postrado. Johan, Fran, ¿qué ha sido el impacto más grande para ti el ver que ya tu pareja quedaba postrado, tú solito, y qué pasó con el empleo?
Bueno, tuve que renunciar evidentemente porque un día para mí lo que me marcó un antes y un después de todo esto fue cuando yo encontré a Johans tirado como en el piso y se había hecho deposición, ya estaba todo manchado. Para mí eso marcó un antes y un después. Y yo, a pesar de que necesitábamos las lucas, porque obviamente el proceso de Para nuestros recuperación. oyentes, las lucas es el dinero, el pago que le hacen a una persona en Chile por prestar sus servicios profesionales. Siga. Exacto. Entonces fue fuerte y para mí yo tomé la decisión, hablé con mi jefa, que no podía seguir trabajando por esta situación en particular. Y renuncié y en un trabajo que me gustaba y me gustaba porque siempre me ha gustado mi profesión obviamente y bueno también por el dinero también que por el cual estaba trabajando. Entonces, pero marcó un antes y un después el episodio que les acabo de comentar y nos fuimos a un neurólogo. Y de hecho fue como súper mágico porque, bueno, ustedes saben que cuando uno va a una hora médica, uno reserva una hora y nosotros llegamos literalmente casi una hora después de la hora, igual fuimos, porque Johan ya estaba mal y fuimos a un neurólogo. Y el neurólogo nos dijo, no, tienen que irse a una clínica porque, o sea, a un centro de urgencias porque Johan no está respondiendo a los estímulos básicos que uno puede responder. Entonces ahí fuimos a la clínica y ahí empezó nuestra travesía con todo este proceso. Con todo este proceso que ha sido fuerte porque yo tengo toda mi familia de hermanos y mamás, los tengo aquí, estamos aquí en Chile. Pero yo no conté mayoritariamente con el apoyo de mi familia. Entonces yo viví este proceso y seguimos viviendo este proceso prácticamente solos, físicamente porque espiritualmente estamos muy, muy, muy llenos. Muy conectados de Dios, muy llenos de amor de Dios. Oye, y Exacto. ese amor de Dios, el tiempo en televisión va volando, ese amor de Dios, ¿qué es lo que te ha hecho dar fuerza a ti de no desistir? Porque todos tenemos momentos en los que decimos, ya no puedo más. ¿En qué momento dijiste o pensaste, esto yo ya no puedo más? Mire esta belleza de hombre tan divino. No, y le corté el pelo porque estaba con el pelo súper Sí, largo. lo veo muy bello, está Y, lindo. sí. Y el Johan, como la gran parte de los venezolanos, es de cuerpo, o sea, de su temperatura corporal es más caliente, entonces siempre tengo que mantenerlo lo más fresquito posible y claro, tenía que cortarle su pelito porque por lo mismo, o sea, para que esté más fresquito también, porque imagínense. Efectivamente, este es un ejemplo de vida, como lo veníamos hablando acá con Fran Carranza, ese amor por Johan. Oye, Fran, no me enredes tanto, cuéntame, ¿qué ha sido ese momento, cuál ha sido más bien ese momento fuerte en tu vida que has dicho de pronto, hasta acá, ya me venzo? ¿Y qué es lo que ha hecho que tú tomes esa fuerza y digas, no, 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 yo puedo tener miedo, pero sigo adelante? Bueno, o sea, yo soy una persona muy positiva, que a pesar de cualquier circunstancia negativa o situación, siempre voy a mirar el lado bueno, positivo de las cosas, porque siempre todas las cosas, toda orden de situación o cosas tienen su lado bueno y su lado malo. Y depende de quién se quiera enfocar más, si te quieres enfocar más en lo malo o te quieres enfocar en lo bueno. Yo siempre he decidido enfocarme en el lado positivo de la situación y siempre sacar como un aprendizaje, una moraleja, una enseñanza o llámese cualquier tipo de cosa. Y bueno, yo estoy acá ayudando a Johan porque ¿cómo se llama? Considero que no es una mala persona. Johan no es una mala persona, de hecho. Johan ha ayudado mucho a su familia, a sus sobrinos, y a quien podía también. O sea, Johan tenía una cosa muy, muy social, eh, muy fiel a su estilo, pero siempre estaba muy conectado en la comunidad venezolana en particular. Con los Eh, temas sociales y humanos. Y en ese exacto. orden de ideas de los temas sociales y humanos, ¿dónde quedó Fran Carranza? ¿Dónde quedó ese hombre de sueños, de ilusión? ¿Dónde está ese hombre, ese Fran Carranza? Bueno, yo la verdad,
así como yo y Johan tenemos nuestras vidas, entre comillas, pausadas. Siempre he dicho pausadas porque yo soy una persona de mucha fe y sé que esto no es, no va a ser para siempre. Eh, y lo tenemos pausado, pero también ha sido un momento de mucho aprendizaje. O sea, he aprendido cosas que a lo mejor en otras circunstancias o no las hubiese aprendido nunca o me hubiese tardado años en aprender o valorar. Eh, ¿Cómo se llama? Hemos aprendido muchísimo y como le digo, Oye, Johan, Fran, perdona que te interrumpa. Había un punto en el que tú dijiste, y a todos les pasa, a la anterior entrevistada de la historia también, es la pena, la vergüenza de saberse que uno estuvo bien y acudir. Tú vives en la comuna de Ñuñoa. ¿Dónde sí. fuiste a tocar la puerta y dónde encontraste solución? Porque algunos de nuestros entrevistados en historias, y por eso estamos haciendo Conexión Femenina, desde Conexión Femenina el programa de cuidadores, sus historias, su realidad y sus voces, porque resulta que a veces no son escuchados o no saben dónde llegar, o cuando llegan no son recibidos o no reciben más bien lo que esperaban acorde a su requerimiento o mal Exacto. llamado necesidad. Entonces, ¿vives en qué comuna y cuál ha sido? ¿Acudiste? Porque también invitar a nuestros oyentes que están de cuidados y cuidadores, a los televidentes y cibernautas, que busquen la municipalidad donde viven. ¿Qué hiciste tú, así como cortico? ¿De qué manera empezaste a tejer redes y cómo saliste, como vas librando, respirando más tranquilo? Bueno, yo, claro, sí, hay unas cosas que cuando, por ejemplo, Johan le dieron de alta, a nadie te dicen nada, o sea, no te dicen ningún tipo de red de apoyo, absolutamente nada, como que uno empieza como a escarbar y buscar dentro de la tristeza, dentro de la preocupación, dentro de los cuidados, entonces como que es bien complicado cuando uno está en este proceso y está solito. Es bien complicado encontrar esas redes de apoyo que existen del Estado, de los municipios, etcétera. Y bueno, yo llegué consultando más que nada por una gift card de alimentos, más que nada. Fui para allá a la municipalidad con ese objetivo en realidad, porque yo estaba pasando por un momento, y de hecho todavía todos los meses me cuesta muchísimo reunir el dinero para el departamento y todas las necesidades, y cubrir las necesidades de Johan y mías, que son súper básicas, pero son necesidades y que no son baratas. Y yo me sentí en un momento muy desesperado porque ya no sabía de dónde sacar dinero, y ya literalmente estaba con la soga al cuello. Y bueno, llegué a la municipalidad de Ñuñoa, nosotros somos de Ñuñoa, pidiendo por una gift card específicamente y nada, de ahí te conocí a ti en lo personal, que antes no existía, por cierto, en la administración anterior no existía esta como área especializada como para el área, como para las personas migrantes. Entonces, me sentí muy escuchado, la verdad, muy comprendido, porque igual da como un poquito de vergüenza contar la situación y llegar como a esa circunstancia. Pero obviamente me vi obligado y me sentí en la confianza también de contar y explayar mi historia. Y ahí fue donde te conocí y tú me abriste todas las puertas de la municipalidad, que ojalá, que como siempre te he dicho, o sea, ojalá que existieran más personas como tú en diferentes estamentos del Estado, porque yo como le digo, o sea, a mí me ha costado muchísimo encontrar información de subsidios, de ayudas sociales, de todo. Y a lo mejor, y quién sabe, existen muchas más ayudas sociales que ni siquiera yo sé que existen y que a lo mejor Johan o yo con Johans podemos acceder con esto, pero como le digo, o sea, usted me abrió todas las puertas de la municipalidad y Por eso, agradecido eternamente por eso. Fran, la invitación para ti, para todos nuestros oyentes, televidentes, cibernautas y quienes nos siguen en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok y por supuesto en nuestros podcasts donde les estamos dejando información para que estén atentos, en este caso del programa Conexión, desde Conexión Femenina para cuidadores y cuidadoras.
cómo ustedes pueden beneficiarse, a dónde acudir en su comuna, en el país, porque más adelante van a estar escuchando en las cápsulas que sí existe una ley de cuidados en Chile y en diferentes países que vamos a estar mencionando. Lo importante es que ustedes se den esa oportunidad de llegar, abordar, tocar una u otra puerta y que no se rindan, como nos lo demuestra hoy Frank Carranza, este peruano, que llegó muy joven, niño acá, 11 años de edad a Chile, y hoy día es un adulto, digamos, responsable, una pareja maravillosa, que por encima de todos los pronósticos médicos sigue con su fe en Dios, que próximamente con Johan vamos a estar celebrando no estas Navidades, sino muchas más, y volver a reactivar a Johan en esa área de la publicidad desde su vida. Bueno, son muchas las cosas que queremos estar hablando, pero me agradaría ya como para este cierre, le contaras, o más que le contara, le enviaras un mensaje a todas estas personas, hombres, mujeres, así como tú también, que están dedicados, no porque como a ti, no es porque tú habías elegido o estudiaste voy a ser cuidador, no, te nació, Exacto. llegó el momento y era tu pareja. ¿Cuál es ese mensaje para ellos? Y de igual manera, ¿cuál es ese mensaje para el gobierno nacional, para los gobernantes de cada una de las municipalidades y especialmente de donde viene este tema de cuidados que es del Ministerio de Desarrollo Social en Chile? ¿Cuál es ese mensaje que usted envía a todas estas personas? Bueno, yo a las personas que están pasando por un proceso, obviamente con diagnósticos completamente diferentes, pero de cuidadores igual, son procesos completamente complejos. Yo no he tenido una red de apoyo, salvo ahora María del Rosario. No he tenido una red de apoyo que uno diga uno se puede sostener, ¿cierto? Y he podido, con mentalidad positiva y siempre tratando de ver el lado positivo de las cosas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, Muéstrenos a Johan. ¿Qué le pasa a Johan? no, es que ¿Qué empezar, tiene? ya va a empezar a hacer popó. Ah, Dios mío, ya casi vamos a terminar, mi amor divino. Pero bueno, el mensaje cortico es amor, esperanza, perseverancia, creer en que sí se puede y ser tan devotos del santito que tengan, de esa creencia como la tuya, ¿verdad, Frank? Sí, es más que nada como el amor lo puede todo. O sea, yo era una persona muy ignorante en todo este tipo de cosas y las ganas de querer ayudar te hacen aprender. Yo el primer día, cuando Johan llegó a nuestro hogar, yo lloré de frustración porque creía que yo no iba a poder dar todas las prestaciones que Johan necesita, que una persona postrada necesita. Y yo lloré de frustración porque dije, coño, aquí Johan se me va. Eh, y miren, ya llevo 3 años y seguimos de pie y Johan sigue mucho mejor que todo lo que antes. Vamos avanzando milimétricamente, pero vamos avanzando con el favor de Dios. Y son procesos, y tengan en claro que son procesos no cortos, no de un mes, no de 2 meses. Cuando una persona está postrado son procesos que son a lo mejor, uno quisiera que sean mucho más rápido, pero son procesos que tienen su tiempo, que toman su proceso. Y nada, decía al gobierno también que ucha, cuando una persona está inscrito en el registro social de discapacidad, sería bueno que te entreguen, que te digan, ¿sabes qué? Tú puedes optar a estos beneficios, o que haya un área donde se comunique con uno y te diga, mire, ¿sabes qué? Nosotros entendemos, porque a mí, yo por la preocupación por Johan, a veces no tenía ni tiempo de ir a averiguar, googlear, llamar, ir y tocar puertas. Entonces, según yo, debería haber un área especializada donde te entreguen, ¿sabes qué? Mira, tú puedes postular a esto, Johan necesita esto. Y yo todo lo he ido rebuscando, contigo he aprendido hartas cosas, de que la municipalidad es mucho más amplia y grande de lo que uno mismo cree. Y los Y que estamentos tu del Estado municipalidad también. de Ñuñoa está trabajando por todas las comunidades, como tú mismo te has dado cuenta.
Oye, Sí. mi querido amigo Fran, tú sabes que el tiempo va volando y nuestro querido Johan es la hora de dirigirse a hacer sus otras cositas. De verdad agradecerte e invitarte a ti y a todos a que sigan conectados con Radio Ser TV, que vean este programa, esta historia de vida con muchas otras que les tenemos aquí en la plataforma de Radio Ser, en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, todas nuestras redes sociales, que no se vayan a separar de las pantallas porque vienen cosas maravillosas y esperamos contar contigo, Fran, como con todas las historias de vida y los entrevistados y nuestros oyentes para próximamente ese gran evento que vamos a tener. Vamos a hacer 3 eventos especiales presenciales con ustedes y queremos que nos acompañen, queremos verlos ahí porque entre ustedes y nosotros esperamos a través de este gran apoyo de Conexión Femenina, cuidadores, sus historias y sus realidades y sus voces, poder entregar un informe que les sirvan a todos estos entes gubernamentales, especialmente a quienes empezarán en marzo el nuevo gobierno en Chile, al Ministerio de Desarrollo Social, como esos requerimientos con la mirada desde los cuidadores. Y así me despido yo, te agradezco, Fran, esta es tu casa, le agradezco a todos nuestros seguidores, oyentes, televidentes, radioescucha que están conectados con nosotros, les dejamos un abrazo muy grande y por supuesto agradecer a nuestra producción, allí Andrés Montoya por esta gran producción desde las plataformas de Radio Ser TV, un beso grande para todos y recuerden que aquí desde Radio Ser TV, la Fundación Embajada Inmigrante y la Red de Mujeres dejamos huellas para marcar la diferencia. Bye.